de Villanueva de la Vera, que así colaborando entre los ayuntamientos se hacen las cosas y además resultan más baratas y más variadas para todos, los de Madrigal aquí, los de aquí para otros sitios, los de Villanueva para acá y así. Entonces el proyecto nuestro se llama Cuando alguien te critique, préstale tus zapatos. Tengo que deciros que el teatro no se le debe a las mujeres ni a la asociación, se le debe al profesor don Félix Esteban, que es el señor que les ha preparado, que gracias a su amor al teatro y a su amor a las cosas bien hechas y a su trabajo y a su ahínco ha conseguido que esta gente suba a un escenario. Se llama Maribel y la extraña familia, es como ha dicho vuestro concejal de Miguel Miura. ¿Qué les ha parecido? Precioso. Muy fino. Pues lo ha traído mi hermana, que ha salido a la calle y que desde que está aquí se obtienen a hacer los regalos casi constantemente. Y es que es una santa, una verdadera santita. Yo la quiero muchísimo. Ahora la conocerán ustedes. Queda cambiarse de vestido y enseguida vendrá. Querida hermana, pasa, no te quedes ahí. Les voy a presentar a mi querida hermana Matilde. Mucho gusto. Y esta visita tan agradable compuesta por esta señora, por esta otra señora y por esta señorita. Encantada de conocerla. Lo mejor amigo. Pero siéntate aquí, Matilde, siéntate. Y ustedes también pueden sentarse. Gracias. Hombres los de antes que se morían enseguida. A mí, el mío, me duró solamente un día y medio. Tuve la suerte, de que el mío me durase 1 mes y 5 días. A base de fomentos. Yo creo que lo que le sucede es que hacer el amor le sienta mal. Ah, pero... ¿se van ustedes ya? Uy, pero qué lástima. Qué pronto, ¿verdad? Nada. Si tienen ustedes prisa, no queremos detenerles más. Y tienen ustedes las 50 pesetas. Muchísimas gracias, doña Paula. ¿Faltaría más? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿El sol? Ah, no sé. Yo les pago 50 pesetas para que vengan de visita 2 veces por semana. No está mal el precio, es económico. A 25 pesetas la media hora. ¡Tía! Pero, ¿vienes solo? ¿Qué te pasa? ¿Estás malo? No, no me pasa nada. Estoy perfectamente bien. ¿Y la chica entonces? Vendrá ahora, enseguida. ¿Te has dado bien las señas de la casa? Sí, claro que sí. Se llama Maribel, ¿sabéis? ¡Qué bonito nombre! Y ella- ¡Maribel! Y ella es tan simpática. Han llamado. Debe ser ella. Pues mira, recíbela tú, mientras que Paula y yo nos arreglamos un poquito, ¿vale? Y así te vas hablando de nosotras. Sí, es mejor. Vamos, Matilde, vamos. Vamos, sí, vamos, Paula. Hola. Hola, María. No es la primera, estaba asomado en el mirador. Anda, qué piso. ¿Te gusta? Bueno, tú, pero ¿esto qué es? ¿Un museo? ¿O qué? No es ningún museo, en mi casa. Mejor dicho, donde vivo ahora. Pues hijo, podríamos haber ido a cualquier otro lado. ¿Y a qué otro lado podríamos haber ido? Bueno, pues no conozco yo sitios mejores. Incluso en mi pensión me dejan recibir a algún amigo. ¡Ay! Pero si hay hasta un loro. No es un loro, es una cotorra. Se llama Susana. Susana, no te digo. Oye tú, a mí esta casa no me gusta nada. De verdad, guapo.
¿Por qué? No sé, que no me encuentro a gusto. Dame un pitillo. Toma. ¿No fumas? No fumo, ya lo sabes. ¿Y por qué llevas tabaco entonces? Para dártelo a ti. Eres... Ya ves. Esa pata. Yo voy a la pata grande. Desde el primer día que caíste por el bar, yo noté que te había gustado. ¿Es verdad o no? Ya sabes que sí. Hablas poco, ¿eh? Te escucho a ti. Como habrás observado, soy un poco tímido. Sí,